¿Qué ocurre, Eliezer? Tengo buenas nuevas. Por fin está en marcha la imprenta. La imprenta de la que hablan se ubicaba en el municipio turolense de Híjar. Allí vivió hace 600 años Alan Tansí, un judío que se encargó de imprimir los principales incunables en lengua hebrea en la península ibérica. Hoy sus copias son objeto de estudio en las universidades más prestigiosas del mundo. Me llamó mucho la atención que una producción de libros de una imprenta tan modesta y tan pequeñita tuviera tanta importancia en las principales bibliotecas del mundo. Y de ahí surge este largometraje documental con el que han llegado a Madrid, Jerusalén o Nueva York, porque sus principales bibliotecas albergan estos tesoros. Te hace volar la imaginación a lugares a los que tuvieron que salir corriendo. Mucha gente se llevaron esos libros que eran joyas para ellos, no solo por la impresión fantástica, sino por todo el conocimiento que llevaban dentro. Llevaba mucho tiempo de alguna manera soñando, literalmente soñando con el personaje y con esa obra, porque es alguien que realmente tiene una historia que merece ser contada. Un legado, el del hijarano Alan Tansí, que sirvió para reconstruir cómo vivían los judíos en el siglo XV y transmitir sus costumbres hasta la actualidad. Aragón TV con el audiovisual aragonés.